Empezamos. Nada, me presento. Buenos días a todos. Mi nombre es Kenza. Nada, os quiero dar la bienvenida y agradeceros por vuestro tiempo e interés. Nada, este es un tema bastante importante ya que os va a ayudar a tener una visión muy amplia sobre la formación bonificada con Fundae. Les invito a que tomen notas y que guarden vuestras preguntas para el final de la sesión, ya que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, me gustaría presentar a nuestro ponente del día, que es Francisco. Bueno, Francisco es nuestro responsable de cuentas senior en Language Solution. Tiene más de 20 años de experiencia gestionando la bonificación con Fundae. Y bueno, una frase típica de Fran es que en un programa de formación una de las claves está en el compromiso de los alumnos y su motivación. Bueno, Francisco, ya puedes empezar. Buenos días a todos. A ver, uno de los objetivos que tenía con este webinar es, sí que el título es beneficios y realidades ocultas, pero hay que entender que no hay nada oculto, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas que las conocemos menos o tenemos menos en cuenta. Entonces, el objetivo de este webinar es eso, es saber qué beneficios tenemos o qué ayudas tiene la empresa para bonificarse formación y, sobre todo, qué aspectos hay que tener en cuenta y que se tienen menos en cuenta a la hora de gestionar una formación, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Poder que la empresa también pueda optimizar esos recursos que nos da Fundae, ¿vale? O nos da el Estado, y que lo puedan invertir en formación, ¿no? Entonces, bueno, segundo, quiero hacer hincapié primero en las ayudas para la formación en el empleo, ¿no? ¿Qué ayudas tiene la empresa o tiene el empresario para poder formar a los empleados, ¿no? Voy a tocar, al final todos conocemos los créditos que tenemos para formación, eso es lo más conocido, ¿no? Lo que más conocen las empresas y lo que más se utiliza a nivel estadístico es lo que nos da, ¿no? Las estadísticas nos dicen que esa formación es la que más utilizan las empresas. Entonces, tenemos ahí dos. Primero, los programas individuales de formación, que esto sí que es muy poco conocido por las empresas, los permisos individuales. Y quiero hacer hincapié en este punto porque a veces a la hora de combinar formaciones es importante. Es importante conocer estos permisos individuales de formación que se gestionan de una manera diferente porque hacen que no nos quite, en algunos casos no nos quite el crédito que tenemos para formación, porque van por separado, ¿vale? Entonces, ¿qué son los permisos individuales de formación? Al final, estos permisos individuales permiten al trabajador, con la autorización de la empresa, el poder conciliar trabajo y formación, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte de la formación que se dé en jornada laboral, que es una parte obligatoria de estos permisos individuales, el trabajador pueda utilizar esa jornada laboral, ¿no? o esa parte de jornada laboral para formarse. ¿Y al empresario en qué le beneficia? En que los costes asociados al salario del trabajador durante esas horas que da la formación se lo pueda bonificar, ¿vale? Al final bonificas horas, no bonificas tanto coste, porque el coste dependerá del coste del trabajador, ¿no? Del coste hora del trabajador. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para poder solicitar el PIF, ¿no? Primero, tiene que ser el trabajador quien lo solicite a la empresa, ¿vale? Eso principalmente. Luego, la empresa, esta formación tiene que estar asociada a un título oficial, una acreditación oficial, ¿vale? No puede ser cualquier formación. O sea, la formación tiene que estar asociada a esa acreditación oficial. Si no, evidentemente con los PIF no puedes hacer uso de esta ayuda, ¿eh?
Tiene que estar reconocida, por lo que he dicho, mediante titulación oficial. La formación debe ser presencial o debe tener clases o prácticas presenciales obligatorias. ¿Vale? Eso es un requisito fundamental. Si no tiene clases presenciales o prácticas presenciales obligatorias, tampoco se puede hacer el uso de esta ayuda. ¿Vale? Y esta formación debe estar dirigida al desarrollo del empleado. ¿Vale? No pueden utilizarse estas ayudas para formación obligatoria para el empresario, tipo prevención de riesgos, ¿no? Al final, esto es algo individual del trabajador que puede solicitar. Esa utilización solo puede denegarse por parte de la empresa por motivos de organización o de producción, única y exclusivamente. Y eso se le tiene que informar al trabajador. En el caso de que el trabajador solicite esta formación, pues los únicos motivos que la empresa pueda alegar para poder denegar esa autorización es motivos de organización y motivos pues, de producción, ¿no? Entonces, ¿qué crédito adicional va a tener la empresa o se va a favorecer la empresa para ayudar a ese trabajador? ¿Vale? También os cuento, antes de contarte esto, que la práctica de estas ayudas es, al final, es o bien que pues, es un buen trabajador, quiere hacer una formación oficial, un máster, lo que fuera, ¿no? Que la ayuda al trabajador, pues el trabajador, pues la empresa lo autoriza para que pueda formarse en ese sentido. Y también cuando es un máster, un título o una certificación, porque los certificados profesionales de profesionalidad también se pueden hacer uso de estos PIF, ¿vale? Y también con la experiencia, o sea, con la, lo diré, con la el poder examinarte para habilitar tu experiencia laboral, ¿no? Que es un título, ¿no? Que también da. Entonces, esto pues se suele poner de acuerdo el trabajador con la empresa, ¿no? Al final puede ser beneficioso solo para el trabajador o beneficioso para ambos, ¿no? Al final siempre suele ser beneficioso para ambos. Es algo que el trabajador que esté formado en una materia que también le pueda interesar a la empresa o que pueda favorecer también a su trabajo, está bien. Entonces, ¿qué crédito adicional contamos? Y esto es importante entenderlo. A ver, los costes, o sea, los costes que la empresa se puede bonificar van a ser los referidos al coste que nos supone el trabajador en ese horario laboral que va a dar las clases. ¿Vale? Como un trabajador, por poner un ejemplo, un trabajador que tiene que hacer un máster, que son pues de 200 horas, ¿no? La empresa tiene de 1 a 9 trabajadores, pues la empresa, esas 200 horas, se las puede bonificar. ¿Para qué? Para que, ya que le ha autorizado al trabajador dar esa formación, que al menos no le cueste en esos horarios laborales, ¿sabes? Que la empresa se pueda bonificar ese salario del trabajador y no le cueste. Directamente el coste para la empresa sea cero, ya que hace el esfuerzo de poder darle esas horas al trabajador para formarse. ¿Vale? Entonces, sí que es importante saber también que esas 200 horas es el máximo por PIF. Quiere decir que si el trabajador quiere hacer un máster de 3, digo máster porque es lo más normal, por lo que se solicita esta ayuda. Si quiere hacer un máster de 300 horas, solo se va a poder bonificar en la empresa 200 horas, ¿vale? Porque es el máximo por PIF. Por ejemplo, si hay 3 trabajadores que quieren hacer, o 2 trabajadores que quieren hacer un máster de 100 horas cada uno, pues como la empresa que está entre 1 y 9 trabajadores tiene ese límite de 200 horas, lo podría cubrir, ¿vale? Y luego hay un escalado. Como en todo en este tipo de ayudas, hay un escalado dependiendo del volumen de trabajadores de la empresa. Pues tenéis a 49 trabajadores, son 400 horas, de 50 a 249 son 600, y luego pues la otra escala es que es hasta 499 son 800, y luego cada 500 trabajadores más que tenga la empresa en su plantilla son 200, se suman 200 horas más, ¿vale? Entonces, hay una cosa importante de esta ayuda que todos conocemos en el uso de créditos normales que tenemos para la bolsa de crédito para formarnos.
la bonificación es al final de la formación, en este caso no. Las bonificaciones son mensuales. Se establece una tabla de bonificaciones mensuales y la empresa que coincide con esas horas que el trabajador ha hecho uso de su jornada laboral, pues coincide con ese coste que ha supuesto la empresa. Entonces, se hace una tabla de bonificaciones. Si esa formación va de enero a junio, pues en cada mes la empresa se puede bonificar los costes que ha supuesto ese trabajador en esa jornada, ¿no? en ese uso de esa jornada laboral. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces tiramos el crédito normal para formaciones que que podréis utilizar este crédito adicional, por ponerlo de alguna manera. Y la empresa se beneficiaría de esto y no quitaría recursos para otros trabajadores con la otra parte, ¿no? que tenemos, que es el crédito que todos conocemos. Entonces, es muy importante y muy pocas empresas, o sea, las estadísticas de Fontaine es que muy pocas empresas hacen uso de esta ayuda. Y es realmente sencillo, o sea, es incluso más sencillo que las formaciones bonificadas normales que todos conocemos, es mucho más sencilla la gestión. Entonces, que lo conozcáis, porque pocas empresas lo utilizan, lo pueden conocer de pasada, pero pocas empresas lo utilizan, ¿vale? Entonces, esta es una parte. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues lo que todos conocemos, ¿no? La formación programada por las empresas para sus trabajadores. Al final hay dos puntos, dos ayudas principales, que son estas dos. Pero sí que dentro de esta segunda, nosotros conocemos pues, el crédito que nos dan para formación, eso lo conocemos todos o casi todos. Pero dentro de esta segunda ayuda hay un punto importante que es, bueno, lo veremos un poco más adelante. Voy a hacer hincapié primero en el cálculo de crédito. ¿Y por qué es importante el cálculo de crédito? Porque tener en cuenta que Fundae al final es una empresa de control de esta formación y es el SEPE el que actualiza los datos para que Fundae tenga los datos actualizados, ¿no? A nivel de crédito, a nivel de cotizaciones, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber este cálculo de crédito? Porque la actualización del crédito se suele realizar a finales de marzo, principios de abril. Todos los años al final se alarga un poquito más, ¿no? Entonces, si tú estás en enero o en diciembre, dices, pues mira, yo quiero saber más o menos lo que voy a tener para el año siguiente, ¿no? Para poder hacer el plan, ¿no? de formación de la empresa y saber con qué crédito voy a destinar. Pues es un cálculo muy simple. O sea, muy simple y solo necesitamos un dato que no lo tiene que pasar a la gestoría o nuestro departamento pues eso, que se encargue del tema de nómina, de seguros sociales y demás, que es la cuantía, solo necesitamos saber la cuantía ingresada por formación profesional, ¿no? La suma de base de otras cotizaciones. Pues ese numerito se multiplica por 0,7 y se multiplica por la bonificación que tiene tu empresa según la plantilla, ¿no? Al final, de unos 9 trabajadores, el 100% de ese dinero que te salga va a ser lo que vas a poder utilizar y luego, pues lo mismo, el escalado, ¿no? De 10 a 49, de 50 a 249 y más de 250 empleados, un 50%, ¿vale? De ese dinero que te sale. Con esto, lo que hacemos es poder saber a principios de año o a finales del año anterior, es saber el crédito que vamos a disponer para poder programar bien la formación, ¿no? Y no espera estar a las expensas de saber eso que vamos a tener para poder empezar las formaciones, ¿no? Hacerlo con adelanto. También os digo, en Fundae, en la propia aplicación de Fundae, antes de entrar en la aplicación, hay un programita, ¿no? Un programa que te dice calcula su crédito. Directamente poniendo los datos ahí, también te lo calcula, ¿eh? Yo no sé qué hacerlo a mano. Pero sí que necesitamos esa información, esa cuantía ingresada por formación profesional. Entonces, como os comentaba antes, en este tipo de ayudas hay una cosa que se conoce un poco menos,
es las ayudas adicionales a empresas que están pues en el expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? En ERTE. Entonces, a raíz de la pandemia, un año después, sacaron este tipo de ayudas, ¿no? Porque hubo pues, muchas empresas que tuvieron que, pues eso, que hacer ERTEs en la empresa. Entonces, a estas empresas se les da un crédito adicional, ¿vale? Todos estos, tanto los PIF como este crédito adicional, es aparte al crédito que nosotros conocemos y que tenemos en Fundae, ¿vale? Todo esto es adicional. Entonces, ¿qué crédito adicional van a tener estas empresas? Entre 1 y 9 trabajadores va a ser 425 euros por persona, de 10 a 49, 400 euros por persona, y empresas de 50 o más trabajadores, 320 euros por persona. También está bien conocerlo porque si tenemos esta situación, a lo mejor hay formación, tenemos esta situación y la empresa ve que va a ir adelante y que va a ir bien, ¿no? Pero ha tenido un pequeño bache, pues si hay formaciones que la empresa sí necesite dar para los trabajadores, pues puede aprovechar esta situación de arte para poder formarlos, ¿no? Para poder formarlos y para poder aprovechar estos créditos. Ya te digo que la adición de estos créditos es automática, porque en Fundae tienes que incluir si tu empresa está en esta situación y qué trabajadores están en esta situación. Y como los datos están cuadrados con el SEPE, cuando tú metes un trabajador vas a ver directamente en la aplicación si está en esa situación o no y va a tirar de estos créditos, ¿vale? Entonces, es importante. Pero también hay unos requisitos. ¿Qué requisitos hay para poder utilizar este crédito adicional en estas situaciones? Pues que esté destinado a trabajadores que estén en situación de ERTE y que la formación se imparta durante el tiempo que esté en ERTE la empresa o los trabajadores. Eso es importante. Si no, pues directamente no hace uso de este dinero adicional. Ya os he dicho, tanto los PIF como este crédito adicional, los PIF se van conociendo un poquito más, pero esto hay empresas que no lo conocen y puede ayudarles, ¿no? Sobre todo en situaciones de expedientes de regulación temporal de empleo, pues les puede ayudar bastante, ¿no? Porque al final no haces uso de tu crédito normal que puedes destinar a otros trabajadores. Entonces, aquí, y en esto me quiero centrar más, ¿no? A lo mejor es un poco más técnico una de las partes, pero sí que es importante. Yo, cuando digo puntos a tener en cuenta para asegurar la bonificación, es puntos que hacemos, pero que a veces no le damos la importancia que realmente tienen. Al final, todos conocemos que para Fundae, para bonificarte la formación, tú necesitas tener una serie de documentación, seguir unos pasos, todo eso lo conocemos. Pero hay 3 puntos que yo creo que son importantes mucho más que todo lo demás, porque con estos puntos nos podemos asegurar más, en un mayor porcentaje de que poder bonificarnos esa formación que vamos a dar. Y esto es para el crédito normal, ¿no? Todo lo que todos conocemos, el crédito que tenemos, las formaciones que utilizamos con ese crédito, es para esto, ¿vale? Entonces, el primer punto, compromiso de trabajo. Importantísimo. Yo a esto le doy el principal valor o es el valor más importante para poder llevar a cabo una formación y tener un seguro, entre comillas, ¿no? Poder asegurar lo máximo posible que luego no lo podamos bonificar. Compromiso. Si el trabajador no puede asistir a una formación, es imposible que esa formación al final te lo pueda bonificar, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese compromiso del trabajador? Pues al final es que el trabajador en todo momento esté informado de qué formación quiere la empresa realizar, en qué horario se van a realizar, en qué localización y también, pues eso, cuando digo horarios, digo horarios y días, ¿no? En qué días se van. ¿Para qué? Para que el propio trabajador pueda decir, pues mira, yo puedo o no puedo, porque si al final el trabajador no puede, no, es una tontería, ¿no? Poder
impartir una formación, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Hay muchas empresas que lo que utilizan son cartas de compromiso, que directamente le informa de todo, porque sí que es verdad que hay muchas empresas también que mandan informaciones, pero se olvidan de incluir lo más importante, que es en las franjas horarias en las que se va a impartir la formación. Al final, hay que tener en cuenta que el trabajador está en la empresa, pero también tiene familia, tiene otras... pues eso, hay que tener en cuenta la conciliación familiar, ¿no? Sobre todo, conciliación familiar y pues causísticas que puedan dar a cualquier trabajador. Entonces, es muy importante tener ese compromiso. Luego puede surgir cualquier cosa, pero si tienes el compromiso del trabajador, decir, vale, pues yo, sabiendo qué formación se va a impartir, cuándo se va a impartir, dónde se va a impartir, el modo, ¿no?, de que se va a impartir, me puedo comprometer a esto. Entonces, si tienes eso, hay un avance hay un gran avance, ¿no?, para poder asegurar que al final te lo puedas bonificar, ¿no? Entonces, lo segundo va relacionado también con el primero, el horario de la formación. Tenemos que poner una formación en la que aseguremos que la mayor parte de empleados que van a asistir, que tendrían que asistir a esa formación, pueden asistir. Porque si como empresa tenemos limitados unos horarios en los que los trabajadores, por cualquier causa, como lo he dicho, conciliación familiar o directamente porque la formación es presencial y ellos están la mitad de jornada en teletrabajo y la otra mitad de jornada en presencial y no coincide el día que está en la empresa para poder dar esa formación. Pues ahí es muy importante asignar el horario correcto para la formación. Y esto va relacionado con el principio, porque ese horario, o sea, ese estudio de horarios en los que puede darse la formación, lo tenéis que hacer previamente antes de mandar una carta de compromiso al trabajador, ¿no? Porque tiene que estar el horario que vosotros habéis determinado para dar esa formación. ¿Cómo se determina este horario? Pues las empresas suelen mandar cuestionarios, ¿no?, para ver un poco cuáles son los horarios más favorables para dar una formación, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, ¿vale? Eso es otra cosa que vamos a tratar ahora. Y tercero, y también que seguramente lo conocéis, que es la famosa cofinanciación privada, pero tampoco se le da la importancia que realmente tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, todas las empresas piensan que todas las empresas creen que la formación se puede bonificar al 100% y la respuesta a eso es sí y no, depende. ¿Vale? Depende de muchos factores que van relacionados con esto, con la cofinanciación privada. Entonces, vamos a ir con más detalle con este punto concreto, que es el más técnico y que a veces se entiende menos, pero que es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque esto asocia unos costes a lo que llamamos costes invisibles, que son los costes de los trabajadores formados en la jornada laboral, ¿vale? Que al final no lo tenemos en cuenta porque no lo tenemos en la factura que nos llega del coste de la formación, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque eso sube ese coste de la formación. Al final estás formando trabajadores en la jornada laboral y es un coste, los costes asociados a esa jornada que hay que incluir, o sea, que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es la cofinanciación privada? Es, pues eso, una contribución que las empresas deben aportar a los costes de la formación, ¿vale?, que pretenden bonificar. ¿Qué quiere decir? Que las empresas, excepto empresas de menos de 5 empleados, las empresas están obligadas a aportar algún coste a esa formación, ¿vale?, que pretenden bonificar. Siempre. O sea, esto es siempre. Entonces, ¿qué requisitos de cofinanciación tienen las empresas? Lo que he dicho, empresas de menos de 5 trabajadores se van a poder bonificar el 100% de la formación sin necesidad de tener que ajustarse a estos requisitos, ¿vale? Entonces, empresas de 6 a 9 trabajadores tienen que aportar un 5% del coste de la formación, ¿vale? Empresas de 10 a 49 trabajadores, un 10%,
de 50 o 140 de los trabajadores un 20% y empresas con más de 250 trabajadores un 40%. Es importante, entonces, cuando llega algún proveedor y dice que la formación es totalmente gratuita, la respuesta es depende, ¿vale? Porque a veces tú te puedes bonificar el curso al 100%, ¿no? Esa formación, pero dependiendo en la escala en la que estés, tienes que asumir unos costes, ¿vale? Y eso es obligatorio. Y esto es por lo que muchas empresas luego al final tienen la carta en la que llega la sorpresa, ¿no? De que dicen, ¿y por qué me reclaman esto? Pues suele ser por esto, ¿vale? Porque no han cubierto ese porcentaje. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Vale? Hay que tener una cosa muy importante. La cofinanciación privada no se tiene que cumplir curso a curso. O sea, lo bueno que tiene es que podemos trabajar dependiendo de cuándo nos conviene o no aplicarla, ¿no? En una formación, ¿vale? Pero al final de año, como he dicho antes, estos porcentajes se tienen que cubrir. O sea, y lo veis en los informes de Fundae, al final, además las últimas páginas, viene esto, si lo has cubierto, ese porcentaje de cofinanciación, o no lo has cubierto, ¿vale? Entonces, es importante, es muy importante, ¿vale? Para no llevarnos sustos al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vale, he puesto un caso práctico para que se entienda, porque a veces la cofinanciación es un poco complicada, ¿no? de entender, porque depende no solo de los costes que te puedas bonificar, sino también de los costes salariales, ¿no? Entonces he puesto un caso práctico para que un poco lo entendáis. Entonces, este caso es una empresa de 60 trabajadores que recibe una formación para 6 trabajadores de 20 horas de duración. Como está en la escala de, pues eso, de 59 a, recuerdo bien, 59 creo que es, la cofinanciación privada es un 20%, ¿vale? La modalidad de esa formación va a ser presencial, es de nivel superior, con lo que el coste de bonificación, el módulo de bonificación económico que se puede aplicar a la empresa es 13 euros por hora por trabajador, ¿vale? El 50% de formación se va a impartir dentro de la jornada laboral y el coste medio del trabajador es de 15 euros por hora, ¿vale? Luego, ¿cuál sería, en este caso, el máximo bonificable que se puede aplicar la empresa? En realidad, según haces el cálculo, que son las 20 horas por las 13 horas por los 6 trabajadores, salen 1.560. ¿Cuál sería el máximo bonificable? Al final lo determina la factura del proveedor de formación, que sería 1.200. Aunque tú, en principio, en teoría, te podrías bonificar más, al final ese límite lo establece la factura, ¿vale? Si es mayor el coste máximo bonificable, la factura. O sea, el máximo bonificable por la empresa sería 1.200 euros, que sería la factura que presenta el proveedor. Entonces, en este punto, ¿qué opciones tenemos para cubrir el porcentaje de cofinanciación? ¿Vale? Aquí se puede jugar de muchos modos. Entonces tenemos, primero, si no tenemos en cuenta los costes salariales, o sea, si la formación se imparte fuera de la jornada laboral, la bonificación que te puedes aplicar de esos 1.200 euros serían 960 euros. ¿Por qué? Porque ese 20% de esos 1.200, que son 240 euros, los tienes que cofinanciar, ¿vale? ¿Siempre tiene que ser así? No. O sea, tú te podrías bonificar los 1.200 euros sin meter cofinanciación privada, directamente los metes, pero que sepas que al final de año, con otras formaciones, tienes que cubrir ese porcentaje exigido. Es importante, ¿vale? Entonces, el segundo punto, si tenemos en cuenta los costes salariales. ¿Cuánto nos podríamos bonificar? Teniendo en cuenta que la mitad de la formación se imparte dentro de la jornada laboral, ¿vale? La bonificación podría ser de 1.200 euros, que es el 100%, ¿vale? ¿Qué costes salariales tenemos en esa formación? Pues son los 15 euros por hora del trabajador por 10 horas, no las 20 horas del curso, porque es la mitad que está dentro de la jornada laboral, o sea que serían 10 horas, por los 6 trabajadores.
Entonces te salen los costes salariales asociados a esa formación, serían 900 euros. ¿Vale? ¿Qué porcentaje de cofinanciación exigida tenemos para ese tipo de formación que se imparte la mitad dentro de la jornada laboral? Si veis, el porcentaje de cofinanciación exigida ha subido. Ahora no son 240 euros, son 420. ¿Por qué? Porque en la cofinanciación, para el cálculo de la cofinanciación, se tienen en cuenta tanto los costes admitidos igual a costes que podemos bonificar, que son los costes directos, costes indirectos, costes de organización, ¿vale? Más el salario. O sea, ya entra también los costes salariales dentro de ese cálculo de cuánto me ha costado la formación. Por eso ahora mi cofinanciación privada exigida para esa formación ha subido. ¿Qué pasa? Que si yo tengo en cuenta que me he bonificado 1.200 euros y al final lo que está aportando la empresa son 900 euros, si veis el porcentaje de cofinanciación cubierto es un 42,85%, que es superior a ese 20% que nos exigen. Que eso está muy bien porque al final esto nos va cubriendo formaciones que se imparten fuera de la jornada laboral y no queremos y no podemos aplicar estos costes salariales, ¿no? Entonces, por eso se puede ir jugando con unos y con otros. La realidad, la práctica es que en principio son fáciles de cubrir estos costes, esta cofinanciación, ¿no?, que exigen a las empresas. Es fácil de cubrir. ¿Por qué? Porque no siempre nos podemos bonificar el 100% del curso. Por ejemplo, sobre todo cursos más técnicos, que suelen ser bastante más caros y se dan individualmente a algún trabajador, no a todos, no se hacen grupos, pues si, por ejemplo, ese curso ha costado 2.000 euros y al final se da solo un trabajador, al final te vas a bonificar pues una pequeña parte de esos 2.000 euros. Pues todo lo que no te bonificas va a cofinanciación también. Es para cubrir ese crédito. Entonces, vas haciendo una bolsa ahí, ¿para qué? Para que al final de año no te des cuenta de que tu cofinanciación está por debajo de tu porcentaje exigido y te veas obligado a meter o bien formaciones no bonificadas, o sea, que es una formación y en lugar de bonificártela, pues la metas solo para cubrir esa cofinanciación. Eso también se puede hacer. O sea, tú puedes elegir cuánto te quieres bonificar por cada curso para cubrirlo. O sea, si estás a final de año y has visto que tu cofinanciación te queda un poco para poder cubrirla, pues, y tenías planteada una formación, en lugar de bonificarte esa formación, lo que puedes hacer es no bonificártela, pero finalizarla al Fundae y meter todos esos costes que te ha costado la formación como costes para cubrir la cofinanciación. Que eso se puede hacer también, ¿vale? Es más, yo la recomendación que os hago es que no esperéis a final de año, ¿no?, para cubrir esto. No os obliguéis a final de año. O sea, si hay alguna formación que sabéis que se va a impartir o que se tiene que impartir sí o sí, sobre todo en temas de prevención en jornada laboral, pues meter esos costes, porque esto os va a ayudar a luego a poder cubrirlo, ¿vale? Meterlos. O sea, es importante, porque la opción de meterlos o no es vuestra. Es así. O sea, si no lo queréis meter, pues no lo metáis. Pero es importante que si se va a impartir sí o sí dentro de la jornada laboral, os podéis meter esos costes para luego cubrir esa formación. A lo mejor en la empresa solo dan formaciones individuales y al final con esos costes siempre se cubren de sobra esa cofinanciación. Pues perfecto, entonces no haría falta, ¿no? Pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, hay unos datos para que lo veáis de Fundae, pues eso. Fundae tiene muchísimos datos estadísticos, podéis entrar y verlos. Entonces, los importantes aquí es tener en cuenta que hay 343.917 empresas formadoras. Cuando se refiere a empresas formadoras, es empresas que dan formación a sus empleados, no empresas que forman, ¿no?, a las empresas. Entonces, 343.000 empresas. El último dato es que tenemos es que empresas en España que puedan acceder a estas ayudas, o sea, que al menos tengan un trabajador, son 1.300.000 aproximadamente. Son números redondos. Entonces, hay muchas empresas que desconocen esto, o sea, que lo desconocen y que no conocen en profundidad las ayudas que tienen, ¿no? Entonces, si veis la parte de formación para empresas,
tenéis los permisos individuales de formación. Solo estos son datos de 2023, porque los 2024 todavía no han salido. Solo 5.480 personas, porque son individuales, personas han hecho uso de esta formación. Hay que decir que de esas 343.000 empresas, solo 5.480 han hecho uso de esa ayuda. Poquísimas. Y poquísimas lo utilizan. Entonces, es importante que en el caso de que cumpla los requisitos para ese tipo de ayuda, puedas usar ese tipo de ayuda y no gastes el crédito que tú tienes, que a lo mejor te puede venir bien para otro tipo de formaciones, incluso formaciones obligatorias para la empresa. ¿Vale? Entonces, estos son los datos. Si veis, hay otro tipo de formación subvencionada, pero eso no lo tocamos, por eso es aparte. Luego hay muchas formaciones que también tiene Fundae para desempleados, para trabajadores, cursos gratuitos, que hay muchísimas, ¿vale? Pero eso no es para empresa, nos limitamos a la empresa. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Entonces, estos son los datos descargados de ayer, para que veáis un poco qué tipo de formaciones se están realizando. Normalmente en años anteriores a 2022 o 2021, quien copaga el tipo de formación en estas ayudas era la prevención de riesgos. Es una formación obligatoria, la empresa le sirve para poder bonificarse esas formaciones, ¿no? ¿Qué pasa? A partir de 2022-2023, los idiomas tuvieron una parte importante, ¿no? En estas formaciones. Al final, en estos datos descargados, inglés está en el top. Segundo, pues eso, prevención del ego, luego cursos de dirección y gestión, luego francés y luego en la cuarta posición y luego creo que es la cuarta, quinta, sexta, séptima. En la séptima posición están otros idiomas, ¿no? Los idiomas también forman una parte importante y siempre han estado en el primero o el segundo puesto en formaciones que utilizan, que hacen las empresas y que utilizan con estas ayudas, ¿vale? Entonces, es importante que sepáis a qué se suelen destinar. Y ya os digo, al final, el tema de prevención lo suelen destinar mucho y sobre todo en empresas que son más técnicas, para formaciones técnicas para los trabajadores, que entra una máquina nueva y tienen que formarlos en esa máquina, ese tipo de formaciones también lo pueden hacer. Que sepáis también que si tenéis formaciones internas, podéis vosotros entrar como empresa bonificada y bonificaros por esas formaciones. Esto no es algo que vamos a tocar, hoy, porque es esa parte, pero que sepáis que la empresa se puede bonificar sus formaciones internas. Lo único que tenéis que conocer son los costes que se pueden bonificar esa formación. Pero no tenéis que llamar a nadie externo, a lo mejor algún especialista dentro de la empresa quiere formar una parte de la empresa por cualquier causa y lo podéis bonificar, autobonificaros esa formación, ¿vale? O esos costes asociados, pero tenéis que conocer los costes, claro. Luego, ¿qué costes se pueden bonificar? Entonces, conclusiones. Aquí, importante, y lo vuelvo a repetir, tenemos que asegurar el compromiso del empleado que va a recibir la formación. Eso es importantísimo. Da igual que tengas toda la documentación perfecta, todo perfecto, que si no tienes eso o no tienes un horario que facilite la asistencia del empleado, difícilmente te vas a poder verificar la formación porque al final o no se va a impartir o se va a dejar, ¿vale? Y, importante, tenemos que ir revisando periódicamente si se cumple el porcentaje de confidencialización privada exigido. Ya os digo, es fácil cubrirlo para empresas que están en la última escala, pues les exigen bastante más, porque es más importante para ese tipo de empresas que lo puedan ir revisando, pero es muy importante revisarlo. Si tenéis varios proveedores que os llevan varios la bonificación de sus formaciones, pues pedirle que antes de finalizar una formación, que revise si lo habéis cubierto para ver si necesitáis meter costes salariales en el caso de que haya habido una parte que se haya formado en jornada laboral o no es necesario, ¿vale? Pero es importante revisarlo. Si tenéis una única empresa que os lleva todas las bonificaciones, pues perfecto. Esa empresa se tiene que encargar de asegurar que cumplís eso, ¿no? Y yo os digo porque esto, conforme pasa el tiempo, menos, pero sobre todo al principio,
Al final le llega a la empresa una carta reclamando una cantidad, ¿no? Lo que dice la teoría es que te pueden echar para atrás las bonificaciones si no cumples ese porcentaje de cofinanciación. La práctica es que al final el importe que te piden es la diferencia o la parte que te falta para poder cumplir ese requisito. La parte que te falta más un tanto por ciento que te meten de especie de multa, ¿no? Por así decirlo. Pero que sepáis que es importante. Y después, aunque no lo he puesto aquí, pero después es que sepamos qué ayudas y para qué formaciones, a qué formaciones destinar, o sea, qué ayuda a destinar a cada formación, ¿vale? Porque a lo mejor estamos metiendo en los créditos normales formaciones que nos podemos bonificar parte con los PIB. Una cosa que no he comentado o que he dado por hecho en los PIB es que la empresa se bonifican los costes salariales. Es la única formación en la que la empresa se bonifica los costes salariales del empleado formado en jornada laboral. No se bonifica el coste del curso. El coste del curso la empresa lo tiene que, o la empresa, en realidad tendría que ser el empleado, porque es el empleado que solicita esa formación, ¿vale? Pero que sepáis que que la empresa, en ese caso, sí se puede bonificar los costes salariales, es el único modo de bonificación para los empleados, ¿vale? Y tener en cuenta eso, tener en cuenta todas las ayudas y la verdad que nada más. Espero que os haya sido de ayuda, que al menos hayáis podido tener algunos puntos que os puedan ayudar para poder organizar o para poder optimizar los recursos que tenemos para formación. Y nada más, espero sinceramente que os haya facilitado un poco las cosas. Muchas gracias por todo y nada, simplemente habrá una ronda de preguntas. Si hay algo que tengáis que preguntar, pues sin problema. Yo, por poner antes de eso, pues eso, que en nuestro caso nosotros pues damos formación de idiomas, ¿no? Y nada, pues que si tenéis alguna duda o algo que os surja en este momento, hay una ronda de preguntas y nada, cualquier cosa que tengáis que preguntar, pues aquí estoy. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Vale, Aida nos ha preguntado, Fran, referente a los PIB, ¿ha de ser dentro del horario laboral al 100%? No, no tiene por qué. Pero lo que te vas a poder bonificar no tiene por qué ser al 100% de la jornada laboral, ¿vale? Ese PIB. ¿Qué quiere decir? Hay PIB que tienen formaciones que lo único presencial que tiene esa formación son, pues eso, clases o tutorías obligatorias o prácticas. Pues al final lo que tú te puedes bonificar como empresa es el tiempo que esté el trabajador en jornada laboral destinado a esa formación. Simplemente. O sea, al final, por ejemplo, si mitad de esa formación se da dentro de la jornada laboral y la mitad fuera, y la formación es de 200 horas, no te puede bonificar los costes salariales de 200 horas porque los costes salariales están aplicados a esas 100 horas, a la mitad de la jornada, ¿no? Al final, lo que se bonifica a la empresa son los costes salariales. O sea, si conlleva un coste salarial para la empresa, eso se lo puede bonificar. ¿Algo más? Sí, tenemos más preguntas. Laura nos pregunta que si las formaciones bonificadas regulares deben realizarse dentro del horario laboral. Si me repite la pregunta, por favor. Sí, las formaciones bonificadas regulares deben realizarse dentro del horario laboral. No tiene por qué. Pueden realizarse dentro, fuera, mitad, parcial, 25%, dependiendo un poco de vosotros. Yo os digo, para poder optimizar los horarios, al final la práctica dice que los cursos obligatorios se suelen realizar dentro de la jornada laboral, porque son obligatorios, ¿no? Para la empresa. Los cursos que a la empresa le interesa que el trabajador y al trabajador también le interesa, suele ver un 50-50. ¿Por qué? Porque así también captas un poco el compromiso del trabajador dentro de sus horas no laborales, haga uso de esas horas para poder formarse, ¿vale? Enganchas un poco al trabajador con el compromiso, pero eso lo decidimos nosotros. O sea, lo que pasa es que, claro, si esa formación que vas a impartir está fuera de la jornada laboral,
que sepas que en el caso de que tú tengas un requisito en el caso de cofinanciación, no te vas a poder bonificar porque este salario, porque no lo sabes, ¿vale? Pero bueno, también te puedes bonificar el 100% y esperar a cubrir esos costes, como he dicho antes, de coste de cofinanciación o la cofinanciación que tengas exigida con otra forma. Perfecto. Te leo otra pregunta de Alba. Nos dice, si tengo 5 trabajadores haciendo un máster, ¿puedo bonificarme con el crédito normal? ¿Debo descontar las horas que no sean de la jornada laboral el cálculo de la bonificación? ¿Puedo bonificarme en cualquier momento del año? Paso a paso. Repíteme lo primero. ¿Son 5 Sí. trabajadores? Sí. Te repito la primera pregunta. Sí. Son 5 trabajadores que están haciendo un máster. Ujú. Nos pregunta, ¿puedo bonificarme con el crédito normal? Vale. Sí. Así, ya no. Es así. O sea, cualquier formación te la puedes bonificar con el crédito normal. Bueno, miento. Cualquier formación. Lo que, repito aquí, lo que digo, tiene que estar dirigida a ayuda para la empresa. O sea, no puedes ser, por ejemplo, un camarero y realizar una formación técnica de una máquina automática de algo, porque eso no está relacionado con la actividad de la empresa, ¿vale? Hay formaciones transversales que sí, pues idiomas, informática, muchas formaciones que son transversales que valen para cualquier empresa, pero hay que tener cuidado porque siempre la formación que te bonifiques en este modo tiene que estar relacionada con la actividad, relacionada, comillas, porque ya te digo que hay formaciones transversales, con la actividad de la empresa. Siempre. ¿Vale? O sea, no, he puesto este ejemplo porque es el más extremo, ¿no? Un camarero nos puede dar una formación de una máquina técnica para lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque en su empresa no tiene esa máquina ni hacen ni van a hacer uso de ella, ¿no? Hay cosas que... Y en el caso de que tengáis dudas de si un tipo de formación lo podéis bonificar, lo importante es, porque ahora Fundae sí que ha mejorado bastante en este sentido. Ahí tú puedes preguntar, incluso tienen un chat automático para hacer preguntas, puedes llamar y te cogen el teléfono. O sea, y si tienes alguna duda, puedes preguntar, ¿vale? A los técnicos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Sí, que si debe descontar las horas que no sean de la jornada para el cálculo de la bonificación. Si debes descontar las horas que no sean de la jornada laboral para el cálculo de bonificación. No tiene por qué. Depende. Si tú tienes un porcentaje de cofinanciación exigido, tú te puedes bonificar el 100% de esa formación, ¿vale? O si será el caso, no sé los puntos concretos, ¿no? Específicos de la formación, pero no tienes por qué descontar las horas que se den dentro de la jornada laboral o fuera de la jornada laboral, ¿no? O sea, tú tienes las horas de formación, tú te puedes bonificar siempre ajustándonos al máximo bonificable para esa formación. ¿Qué quiere decir? Que si ese curso, ese máster, puede ser más caro, ¿no? Son de 6.000 euros, tiene 5 trabajadores y al final el máximo bonificable según el módulo económico para esa formación, si es superior, serán 13 euros y presencial serán 13 euros por hora, pues te tienes que ajustar el cálculo del máximo bonificable. Ese es el máximo que te puede bonificar. Da igual que lo hagas dentro, que lo hagas fuera, que te puede bonificar la formación. ¿Vale? ¿Y más? Y por último nos pregunta Alba que si se puede bonificar en cualquier momento del año. La bonificación se puede aplicar hasta diciembre, en cualquier momento del año. O sea, si tú das una formación en enero, te mandan las cosas para bonificarte a partir de enero. A partir de enero hasta diciembre, tú te puedes bonificar esa formación. Tienes pues, esa opción, ¿no? De poder bonificarte cuando os venga, ¿no? ¿Algo más? Perfecto. Vale, la siguiente pregunta es de Lara. Nos pregunta si el coste de PIF por quién debe ser pagado. Puede ser compartido empresa-trabajador. En este caso, 2 facturas. Vale. El coste del... En realidad, el PIF es una formación que el trabajador solicita a la empresa. O sea, es una formación que interesa al trabajador, no a la empresa. Entonces, el coste de esa formación
lo tendría que asumir el trabajador. El coste de la formación. Lo que le ayuda a la empresa al trabajador es que pueda utilizar horas de su jornada laboral para formarse. Y la empresa, gracias a que ha utilizado al trabajador, se puede bonificar esas horas para que no asuma un coste, ¿no? Al final, el objetivo con los PIB es que tampoco suma un coste para la empresa. La realidad que estos PIB se suelen utilizar, lo que he dicho, cuando la empresa está contenta con el trabajador, quiere darle esa formación o incluso es algo común que le interesa a varias personas, ¿vale? El coste de la formación es indiferente para esto. Es totalmente indiferente. O sea, que lo pague la mitad de la empresa, que lo pague la mitad del trabajador, que lo pague todo el trabajador o toda la empresa. Da igual, porque nunca te vas a bonificar el coste de la formación. Lo que se bonifica a la empresa son las horas laborales que ha destinado el trabajador para esa formación. Y ese coste que te bonificas dependerá pues, del salario del trabajador, de la media por hora, ¿no? Del coste por hora medio del trabajador. ¿Algo más? Sí, pasando a la siguiente pregunta de Rebeca, nos pregunta si las acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales son bonificables. Si no me equivoco, ha habido controversia al respecto. Son bonificables. Lo que no son bonificables son para los PIB. O sea, si tú haces prevención de riesgos laborales en jornada laboral y te lo intentas bonificar esas horas laborales con programas individuales de formación, no puedes. ¿Por qué? Porque son obligatorias para el empresario. Pero con formación laboral te puedes bonificar los cursos de prevención de riesgos laborales. Y además es que además estaba en el top hasta hace poco estaba en el top de destino para estas ayudas, ¿no? Cursos de prevención de riesgos. ¿Algo más? Sí. Aida también nos comenta que en algún webinar les han indicado que las formaciones de prevención de riesgos laborales no se podían bonificar o se recomendaba no bonificarlas. ¿Es correcto? Según las estadísticas, son una de las formaciones que más se utilizan para destinar el crédito. No es correcto. O sea, para el crédito, esas formaciones se pueden bonificar. Así de claro. Más que nada porque están en los primeros puestos de formaciones para los que se necesita o sea, se utiliza esas ayudas, ¿no? Ese crédito que tienes para formación. Se pueden bonificar. Y el caso es que lo utilizan para eso. Vale. María del Pilar nos dice que si vais a realizar otra charla sobre bonificación de formaciones internas. No sé qué tienen previsto, no lo sé. Pero si hay algo relacionado, luego seguramente tendréis que hacer un cuestionario que os recomiendo a todos que lo hagáis y ahí podéis poner sugerencias, ¿no? de próximos pues eso, seminarios o temas que os gustaría tratar. ¿Vale? Vale. Sergio nos dice que entiendo que la confinanciación privada sería siempre sobre el total del crédito disponible, ¿verdad? Vale. La cofinanciación privada, es que por eso lo he explicado antes. La cofinanciación privada es sobre el total de crédito disponible, esa es la base, ¿no? Al final tienes pues eso, tanto crédito para formación y un porcentaje de ese crédito lo destinas a cofinanciación. Pero te digo, sí y no. Si la formación fuera fuera de la jornada laboral o directamente que no metieras costes salariales, te diría es así. Si metes costes salariales, tienes que incluir en ese cálculo de formación los costes salariales asociados a los trabajadores. Porque la cofinanciación que te exigen, se calcula, es costes admitidos, que son costes directos, costes indirectos y costes organizativos, más los costes salariales. O sea, si tú no metes ningún coste salarial, no te va a subir la cofinanciación, va a tener ese 20%. Pero al final, el 20% digo el 20% por poner un ejemplo, ¿no? Pero ese tanto por ciento va a ir dependiendo primero, de los costes de formación más lo que tú hayas metido también como costes salariales. ¿Vale? Va sobre eso. Entonces,
Sobre el crédito, antes he dicho que sí, pero no es tan así, ¿no? Es más, la cofinanciación está relacionada con los costes, ¿vale? Es para que la empresa pueda... esto se hizo básicamente para que puedan decir que las empresas invierten en formación, ¿vale? Entonces, dependiendo del rango de empresa, hay un tal porcentaje, ¿no? Entonces, va en función de los costes de la formación más los costes salariales que hayas imputado a esa formación. Eso. Y de eso tienes que sacar tu porcentaje seguido. Vale. Carmen nos pregunta otra pregunta relacionada con la cofinanciación, que cómo se puede cubrir en general los gastos de cofinanciación, coste hora trabajador, cursos no bonificados al 100% y qué otros gastos. ¿Me repite la pregunta? Sí. ¿Cómo se pueden cubrir en general los gastos de cofinanciación? Bueno, pues los ¿Qué gastos de otros cofinanciación, gastos? ¿cómo se cubren? Pues Sí. básicamente o no bonificándote el 100% del curso y destinando, son los dos puntos que he comentado antes, no bonificándote el 100% del curso y bonificándote solo la parte o no bonificándote la parte que está exigida por tu cofinanciación, ¿vale? O sea, si es 1.000 euros el curso, pues en lugar de bonificarte los 1.000 euros, te bonificas 800. Y esos 200 euros va para ese 20% que tienes exigido para cofinanciación. ¿Vale? Con eso es una parte de cubrirla. Otra parte de cubrirla, que pues directamente haciendo las formaciones, y una parte de las formaciones estén parte dentro de la jornada laboral, parte o total, ¿vale? Depende de las formaciones. Mi sugerencia en esto es que si hay cursos obligatorios, que vais, creo que lo he dicho antes, pero que hay cursos obligatorios que tenéis que hacer sí o sí dentro de la jornada laboral, aprovechéis para meter esos costes, porque con eso seguramente cubráis la cofinanciación exigida de todo el año. Da igual las formaciones que pongáis, ¿no? Entonces, no estéis obligados al final de año a tener que meter, no poder bonificar el total de algunas partes de algunas formaciones porque lo tenéis que meter por cofinanciación, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos. O te bonificas o te dejas de bonificar la parte que te exigen de cofinanciación, o bien haces la formación en parte o total en jornada laboral y esos costes salariales los imputas para que se pueda cubrir la cofinanciación. Pero también he dicho, esto se hace, es global de todas las formaciones. La cofinanciación no es curso a curso. O sea, si a ti no te da la gana o no quieres, pues eso, dejar de bonificarte por un curso concreto, pues te bonificas el 10%, pero que sepas que al final vas a estar exigido en todas las formaciones que has hecho y cubras ese porcentaje. ¿Algo más tenía? Sí, Carmen también nos pregunta, que tiene otra pregunta relacionada, si los cursos se imparten 100% en horario laboral, ¿la cofinanciación estaría cubierta solo con el coste hora de los trabajadores? Sí. O sea, cofinanciación, sí, como he dicho antes, es o no bonificando partes del curso o con los costes salariales de los trabajadores formados en la jornada laboral. O sea, si se imparte al 100%, el curso de 20 horas se imparte al 100% dentro de la jornada laboral, pues todos los costes asociados a esos trabajadores que han sido formados en la jornada laboral, tienen que hacer el cálculo y los metéis como costes salariales. Entonces, eso cubre la cofinanciación. No, te digo, no se pueden bonificar los costes salariales, excepto los PIB, ¿no? Que bueno, por los PIB sí lo bonifica, pero en el crédito normal, ¿no? Como lo llamo yo, no podéis bonificar los costes salariales, es algo no bonificable, pero se tiene en cuenta a la hora de cubrir la cofinanciación enseguida. Vale. Nada, terminamos con la última pregunta de Esther. ¿Con cuánto tiempo de antelación al inicio del curso debo iniciar los trámites para poder bonificar? Al final del curso, Sí, ¿con cuánto tiempo de antelación? con cuánto de tiempo de antelación al inicio, no al final. Al inicio del curso debo iniciar los trámites para poder bonificar. La comunicación, a raíz de la pandemia, la comunicación pasó de 7 días antes de una semana a 2 días. Ahora, con 2 días hábiles, podéis comunicar una formación en Fundai y ya está. O sea, no tiene más. Son 2 días, al final, para comunicar esa formación en Fundai.
los días antes de que empiece la formación, claro. Perfecto. Gracias, Fran, y nada, gracias también a vosotros por asistir a la webinar. Me gustaría mencionar que esta webinar ha sido organizada por Language Solution, una consultora en formación de idiomas. Bueno, nosotros ofrecemos formación a medida de las necesidades de las empresas. También me gustaría saber qué os ha parecido la webinar. Podéis escanear este código, os invito a escanearlo y rellenar una encuesta. Y comentaros también que en los próximos días vais a recibir un correo electrónico con la grabación de la webinar. Bueno, si tenéis cualquier duda sobre la formación bonificada o sobre nuestros servicios, podéis contactar con nosotros al correo info@langosource.es o al siguiente número de teléfono que os aparece, el 915-314-960. Muchas gracias. Muchas gracias.